Buenas tardes, Susana, distinguidos míos, colegas, amigos de esta prestigiosa mesa, que hoy jueves comenzamos la tarde un poco haciendo anécdota aquí con Esteban sobre la muerte, antesala del viernes. La salsa está de luto por la muerte del maestro Paquito Guzmán. Son 5 noches para estar lejos de ti. Ay, sí. Hoy te mando estas 25 rosas. No, todo lo que escribió. La noche que a tu lado soy feliz. No, pero todo eso fue una cosa. Y es que llegaste tú. Es que llegaste tú, mi pequeña amante. Señores, pero la verdad ser amante también. Ser amante así. Qué difícil ser amante. Sí. Eso era una poesía del maestro Paquito Guzmán. Y ahora ya no puedo vivir a solas. Este año ha sido difícil para la música. Aquí perdimos al caballo y Puerto Rico ha perdido 2 caballetes. Perdió a Tito Rojas y ahora a Paquito Guzmán. Eso mañana pienso podemos hablar mucho de salsa. Donde parece que hay salsa permanente la semana entera en el tema de la justicia, pero es una salsa como con aditivo, hay salsa roja, salsa morada, salsa amarilla, hay salsa que pesan. Esta salsa pesa mucho con el tema de la corrupción, a propósito de que hoy se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Y precisamente se celebra una fecha importante y ha sido tendencia la noticia del día, porque pienso que por primera vez en el país hay un ejercicio real del combate a la corrupción en este gobierno. Esta fecha, que fue creada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el Día Internacional contra la corrupción como fenómeno social, económico y político, ha sido centro de grandes debates en todo el mundo, y la República Dominicana no escapa de esta realidad, y mucho más ahora que se mantiene como centro de atención. Quiero compartir algunos datos que, según la misma ONU, la corrupción mueve alrededor del mundo $1 billón en soborno, sin contar con el aproximado de $2.6 billones que se roban solamente por la corrupción. Eso representa, de acuerdo al mismo organismo y los estudios, el 5% del Producto Interno Bruto del mundo en materia de corrupción. Eso es un dato significativo de que la corrupción como fenómeno social no solamente es un tema de la República Dominicana, sino que es mundial. La diferencia es que en muchas naciones hay un régimen de consecuencias que definitivamente hay que pensarlo para meter las manos, porque Asia, por ejemplo, es el modelo a seguir, que por cualquier cosita tú firmas fácilmente con el cielo. Hubo un caso de corrupción que recuerdo en el pasado, de los tantos casos, pero que tuvo un matiz internacional. Hubo un ministro de Salud Pública, creo que fue en la gestión de Bauta Rojas Gómez en Salud Pública, el distinguido senador, el amigo Bauta Gómez. Hubo un caso de una pasta dental y que se acusó a la República Dominicana, que las pastas famosas llegaron de China, pero eso se quedó aquí sin problema. En China fue que se dio el fenómeno de que meses después fue encontrado muerto el representante del Ministerio de Salud, o el funcionario chino que estuvo vinculado en ese supuesto caso de corrupción a propósito de ese tema. Y entonces, según Transparencia Internacional, quiero compartir los países más corruptos del mundo. En su último informe dice que es Venezuela, Haití, Ucrania, Bosnia y Herzegovina. En el continente, en África, hay varios países: Sudán del Sur y Somalia, Siria, Yemen y Nueva Guinea. En el caso de la República Dominicana, por primera vez, creo, se ve este ejercicio de empoderamiento social para combatir el tema de la corrupción. Y digo ese empoderamiento porque el empoderamiento social viene de las manos con la lucha frontal que ha mantenido el gobierno del presidente Luis Abinader, que él en lo personal como jefe de Estado se ha convertido en el buque insignia en la transparencia para mandar ese mensaje de aliento y de realidad y de claridad de que la corrupción en su gobierno parece ser, todo pinta indicar, de que no va a ser posible. Bueno,
siempre va a haber casos de corrupción. Pienso hasta que él no lo sepa. Él ha dado esa señal. Por ahora, al día de hoy, tenemos un presidente comprometido con esa causa. Y entonces, se ha cambiado mucho en los últimos años con el tema de la percepción. Y en el caso dominicano, esa realidad sigue golpeando fuertemente a la sociedad dominicana, que, insisto, se ha empoderado. Hace un momento hablábamos de los casos 5G, Coral G, Medusa y todos los demás que han mantenido en vilo a la sociedad dominicana. Y la República Dominicana, por ejemplo, que en los últimos años ha sido un tema de esperanza, desesperanza y de promesa de candidatos presidenciales y de propios presidentes. Por ejemplo, el país fue por muchos años el tema, siempre manteníamos los peores lugares en materia de percepción. Ahora, el país aumentó su puntuación en el índice de capacidad para combatir la corrupción, conocido como CCC, que de acuerdo a este informe del 2021 que se publica, evidencia el esfuerzo que ha realizado la República Dominicana y el gobierno para mejorar esa situación. Tanto así que el país mejoró su nota en un periodo en comparación con 5 países que experimentaron un descenso significativo. Cabe destacar que en el caso dominicano, el fenómeno social como con ese tema de la corrupción ha tenido mayor hincapié en el tema de los partidos políticos y los gobiernos. Y quiero compartir con ustedes ese punto, que el tema de la corrupción no es un fenómeno que llegó con el PLD, siendo justo, ni es un fenómeno que se descubrió en el PLD. Históricamente la corrupción, si hacemos ejercicio de objetividad periodística, ha tenido la República Dominicana después de la muerte de Trujillo. A cada gobierno le ha tocado enfrentar situaciones graves en materia de corrupción y a presidentes de la República también. Hay una diferencia clara cuando se actuó y dónde no se actuó. Por ejemplo, a modo de recordar a la presente generación y a los más adultos me darán la razón cuando Balaguer dijo la frase célebre que la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Y se le preguntó de qué lado, si era del lado dentro, si era afuera. Esos fueron parte de los casos que terminó mucho en el combate con la corrupción. Después de Balaguer, recuerden cuando llegó el New Way, el nuevo camino, Leonel Fernández, que hay que reconocer, se vendió como la esperanza, el Mesías, el líder, el hombre que iba a transformar, y ciertamente Leonel Fernández en el año 96, fruto de ese frente patriótico, el Partido Reformista lo hizo presidente de la República a raíz del famoso Frente Patriótico, que Balaguer utilizó su frase, que el camino malo está cerrado y el nuevo está abierto de par en par, como un avión último modelo listo para despegar. Recuerdo ese discurso histórico. Y Leonel en ese entonces decía, como Balaguer venía salpicado por la corrupción, Leonel decía que por cada vaso, por cada peso de la corrupción, se traga la corrupción, miles de millones, miles de niños se quedan sin beberse un vaso de leche. Y recuerdo ese comercial histórico que Leonel hacía referencia con ese vaso de leche. Miren, aquí estaba la corrupción. Y los niños sin tomarse un vaso de leche. Y en mi gobierno eso no iba a pasar. Pasó a la historia con muchas luces, sombras, pero tampoco pudo marcar una pauta en materia de corrupción. Hipólito Mejía, por igual, fue un gobierno que tuvo muchas luces. Hipólito Mejía, no, la corrupción, pero también hubo casos de corrupción. Hipólito tampoco nunca enfrentó los casos de corrupción, tal vez con esa valentía que tiene un país como se ha empoderado la sociedad de hoy en día. Se hizo ejercicio democrático y mucho ejercicio del Departamento de Prevención contra la Corrupción. Se hizo de todo, pero no hubo esa voluntad, no se evidenció, salvo el caso grande de Baninter y otros casos, pero el gobierno como tal. Danilo Medina, que en la forma tiene el récord porque fue el menos humilde en ese sentido, hay que reconocerlo cuando Danilo decía, pero que me enseñen cuál corrupción, cuando se le cuestionó la embajada americana, pero cuál corrupción, enséñenme la corrupción. Y la vida lo traicionó, la suerte, entonces detrás de él
precisamente en medio de esas declaraciones, hoy hay varios imputados de su gobierno que estaban ahí cuando dijo eso. Pero de Danilo recuerdo lo más célebre cuando decía: voy a actuar solo por el rumor público. Que si un comunicador, este programa importante, hacemos una denuncia que fulano de tal tiene un caso de corrupción, Danilo iba a actuar, se pensaba eso. Y la historia fue diferente. Ahora le ha tocado a Luis Abinader y ha sido lo contrario. Luis no prometió lo que prometió Danilo cuando decía voy a actuar por el rumor público. Él no dijo eso en su discurso nunca, Luis Abinader. Sin embargo, al día de hoy, porque la política es como decía Ortega y Gasset, el hombre es él y su circunstancia, y no es como comience, sino como finalice. Al día de hoy, Luis Abinader se ha convertido en un paradigma, en el referente de combate a la corrupción, porque sus hechos lo siguen demostrando, y no solamente en teoría, sino también con actuación. En este gobierno sí, puede haber casos de corrupción. Ahí yo no meto mi mano en candela. Claro que en todos los gobiernos existe corrupción. La diferencia es si el presidente de la República y si existe la voluntad política para poder enfrentar y desarmar los casos de corrupción, no con teoría, sino con hechos, como lo ha demostrado el presidente Luis Abinader hasta el día de hoy.